En marzo de 2015, el país volvió a descubrir la enorme explotación y abuso que sucede en San Quintín. En ese día, cientos, miles de jornaleros agrícolas tomaron carreteras, exigieron simplemente un salario digno, exigieron condiciones laborales que están en la ley. A raíz de eso hubo atención mediática, mesas de trabajo, se logró, parece ser, algunos incrementos mínimos, pero no se logró construir realmente una estrategia integral para enfrentar la injusticia, la explotación de miles de trabajadores agrícolas que tienen que vender lo único que tienen, su trabajo, que tienen que exponer sus familias para lograr una subsistencia mínima. De eso hablaremos hoy en el Estudio México Social. Los jornaleros agrícolas son los trabajadores que perciben los salarios más bajos en el país y casi ninguno tiene acceso a la seguridad social. De acuerdo con datos del INEGI, al cierre del 2015, México contaba con casi 7 millones de personas trabajando en actividades agropecuarias, de pesca, caza y aprovechamiento forestal, divididas en 6 millones de hombres y casi 800,000 mujeres, incluyendo el trabajo infantil remunerado o no remunerado. Del total nacional, casi 3 millones de trabajadores agrícolas son empleados remunerados. 2.5 millones son trabajadores agrícolas por cuenta propia, es decir, pequeños productores con parcelas de media hectárea de extensión y que se encuentran en la modalidad de riego temporal. Además, es importante observar que de quienes sí reciben remuneración económica, el 28% recibe un salario mínimo o menos de un salario mínimo al día. El 24% solo recibe 1 o 2 salarios mínimos al día. El 20% recibe poco más de 2 salarios mínimos al día. Y el 20% no recibe ningún pago por su trabajo. Al menos 600,000 son niñas, niños y adolescentes. En consecuencia, el Coneval estima que el sector campesino es el segundo ámbito de mayor pobreza en el país, pues el 65% de la población rural se encuentra en condiciones de pobreza, solo después de las comunidades indígenas, donde un 74% de la población autóctona es pobre. Los indicadores muestran una muy dura realidad para quienes viven en el sector rural, pues siguen siendo las personas con menor escolaridad, menor acceso a los servicios de seguridad social, menor acceso a los servicios en la vivienda y con mayor vulnerabilidad por carencia de ingresos. A lo anterior se suman complejos fenómenos como la migración interna e internacional y graves violaciones a sus derechos humanos vía la explotación y hasta la trata de personas con fines de explotación laboral. Uno de los grandes pendientes en la construcción de un México social es rescatar al campo mexicano y garantizar el cumplimiento de los derechos humanos de todos los trabajadores agrícolas. Pocos conceptos transportan una idea de explotación, de injusticia, como la palabra, el concepto jornaleros agrícolas. Hace un año, como dije en la introducción, el país vuelve a descubrir la enorme explotación, la enorme injusticia que viven miles de niños, miles de mujeres, probablemente millones, que año con año tienen que ir de campo agrícola a campo agrícola para recibir un pago, a veces un pago por la canasta de tomate, recibir por lo menos cierta cantidad de agua, recibir ciertos apoyos mínimos. En fin, la palabra jornaleros agrícolas transporta el concepto de injusticia social. Por eso, para mí fue muy sorprendente e importante un trabajo que hizo el Senado de la República, el Instituto Belisario Domínguez, donde trabajan mi amigo Rodolfo Ramírez, que es investigador, y hicieron un análisis, una ponderación, una evaluación de la situación de los jornaleros agrícolas, que creo que es muy importante recuperar en términos de qué ha pasado a un año de esta, ojalá fuera un concepto como rebelión, este llamado al país. Rodolfo, muchas gracias por estar nuevamente en el Estudio de México Social. Platícanos, ¿cuál es el contexto, cuál es la dimensión de lo que llamamos jornaleros agrícolas en el país? Pues bien, yo creo que en primer lugar lo que tenemos que recordar es que forma parte de los grupos sociales más explotados y más pobres del país. Ese es el primer elemento. Pues se trata de personas que no tienen ya acceso a la tierra o son dueños de pequeñas parcelas que no producen lo suficiente para subsistir inclusive, ¿no? Ni para la economía de subsistencia. Entonces se emplean en empresas agrícolas
como subordinados, como remunerados, es decir, con un patrón. Y bueno, lo que nos planteó San Quintín, nosotros lo decimos en el reporte, es la exigencia del cumplimiento de derechos establecidos hace prácticamente un siglo en la Constitución de 1917. ¿Qué pedían los jornaleros? Pues pedían, en primer lugar, afiliación al Seguro Social. Y esto es uno de los derechos humanos elementales, porque sin eso no hay acceso a la salud y sobre todo no hay salvaguarda frente a accidentes, frente a inhabilitación y tampoco frente a la vejez. Así es, en ese sentido, uno de los puntos más destacables es nuevamente este incumplimiento de la Constitución, de la Ley Federal del Trabajo, y esta realidad en la cual los jornaleros agrícolas, estás hablando de familias enteras que se desplazan. O sea, el trabajo infantil o la explotación infantil, el abuso en términos de las condiciones laborales. Pero en ese sentido, hace un año, en marzo de 2015, cuando surgió el tema, era acceso al Seguro Social, era salarios. Salario mínimo de 300 pesos demandaban ellos. Y había una solicitud de pago porque en estas actividades es una actividad que se paga por destajo, o sea, cuántas cajas, cuántos cestos, y hay ahí también una dimensión de la magnitud de la explotación. Si nosotros vemos los datos, uno se puede inclusive escandalizar. Se decía que se pague 30 pesos por caja de fresa, ya que desde el año 2001 se paga a 10 pesos. Eso dice el pliego petitorio, a 10 y a 12 pesos. Y pedimos que los domingos, días festivos, se paguen doble. Como establece la ley, como establece no estaban pidiendo más que se cumpla la ley. Que se pague 17 pesos por jarras de mora y los domingos y días festivos se paguen al doble. Que las cubetas de tomate se paguen a 8 pesos. Es decir, estamos hablando incluso de cantidades que para muchas personas pueden parecerles risibles, ¿no? Son cantidades muy, muy bajas. Pero estamos hablando también de trabajadores insertos en un sector productivo dinámico. En estos días el propio presidente Peña ha estado señalando que el sector agropecuario es uno de los que más ha crecido en los últimos Porque son meses. productos que se exportan y que han llevado a esta realidad de que estas empresas agrícolas son altamente rentables, o sea, hay una ganancia brutal que están teniendo, pero está construida en términos de explotación del trabajo de los jornaleros y sus familias. Exactamente, y en los propios argumentos del movimiento de los jornaleros, lo que ellos señalan con toda claridad y yo creo que mucha conciencia también, es de que tiene que haber un equilibrio en los factores de la producción. Prácticamente lo dicen en esos términos. Lo que están demandando no es algo que vaya más allá de las posibilidades de las empresas. Se trata, en efecto, como bien dices, de empresas conectadas al mercado global, principalmente al mercado estadounidense, pero no solo. En los últimos días hemos escuchado, y se ha hecho bastante propaganda de ello, de la entrada de los productos justamente de Baja California al mercado chino, ¿no? Todas las moras, etcétera. En ese sentido, recuerdo las imágenes. Los jornaleros tomaron caminos, cerraron entradas, y realmente se movilizaron después de mucho tiempo ante una exigencia de explotación y de injusticia. Hubo mesas de trabajo, estas donde recuerdo, tratando de negociar, digamos, una situación particular de San Quintín. Pero hablemos de la magnitud del problema a nivel nacional. Hay una estadística que nos habla que es alrededor de 1,5 millones de jornaleros, o sea, hay una magnitud un poco distintas escalas. ¿Cuáles son los datos que ustedes recogieron en el estudio? Bueno, nosotros usamos los datos que provienen de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del último trimestre del año pasado. Y comparamos también desde 2012, cuando se utiliza una nueva clasificación, y la cifra más o menos constante es la siguiente: un poco más de 500,000 de trabajadores subordinados y remunerados, sin contar a los menores de 15 años, porque la encuesta
actualmente captura pues a los que están en edad legal de trabajar. Así es. De 15 años en adelante. Tampoco capta si acompañantes declaran no recibir salario, no trabajar, tampoco están incorporados ahí. Pero esta cifra parece ser que puede reflejar, o refleja más bien, la realidad de los grandes campos agrícolas, sobre todo del noreste del país, en Sinaloa y Baja California principalmente, pero también en Nayarit, en Sonora, donde pues se han formado grandes empresas agrícolas desde los años 70, pero especialmente en los años 80, con una vocación exportadora, es decir, hacia el mercado internacional. Existe otra parte que está dedicada al mercado nacional y que tiene que ver con migración al interior de los estados principalmente, como el caso de San Luis Potosí, Chiapas y su región del Soconusco absorbe también y tiene temporadas de jornaleros agrícolas. De hecho, los estudios los clasifican como en tres grandes grupos. Unos, los asentados que llegaron de sus localidades, se emplearon en las empresas y al final fundaron colonias amplias. Ese es el fenómeno que se da en Baja California, en San Quintín y en otros municipios. Otros son los migrantes y otros son los locales, ¿no? Digamos que es un fenómeno que se da en todo el país y que la magnitud mínima sería 500,000, pero hay estudios que hablan incluso de 1,5 millones, y si incorporáramos, digamos, a las familias, a los dependientes, hay algunas cifras que hablan incluso de magnitudes mucho más amplias. Sí. Allí la propia Secretaría de Desarrollo Social reporta distintas cifras en los propios documentos. Hicimos un análisis, una revisión minuciosa de las reglas de operación del programa de atención a jornaleros agrícolas. Revisamos también los cálculos que han hecho varios estudios y algunos presentan una cifra que puede ser bastante grande y que a veces sucede que lo que reportan es el conjunto de trabajadores agropecuarios. Y quiero llamar la atención sobre este punto porque si bien San Quintín nos llama la atención sobre los jornaleros agrícolas, y yo insisto, yo creo que tienen toda la razón, en las imágenes se puede ver cómo los niños están trabajando, cómo trabajan bajo las inclemencias del clima, el sol, expuestos a los riesgos que significan los pesticidas, todavía no sujetos totalmente a control, ¿no? Todos estos problemas se concentran justamente en los jornaleros agrícolas, pero el problema se extiende a todos los trabajadores agropecuarios que suman alrededor de 2.300.000 trabajadores en todo el país en calidad de subordinados y remunerados, es decir, todos ellos tienen un patrón, pero el problema que observamos es más o menos en algunos puntos bastante similar al de los jornaleros, incluso agrícolas, incluso algunos peores. Por ejemplo, 90% de los trabajadores agropecuarios no tienen contrato escrito ni acceso a seguridad social. De alguna manera reflejan. Déjame ir a un corte y regresamos, porque finalmente, como bien nos dices, el tema de San Quintín sin duda hace visible una enorme explotación de estos trabajadores que se trasladan a distintos predios de empresas para recolectar estos productos, pero también refleja lo que pasa para el resto de los trabajadores en el campo, subordinados, muchos no remunerados, en el cual finalmente están bajo la situación de una enorme situación de indefensión con respecto a sus derechos. De ahí la importancia de volver a rescatar la idea de que tenemos que hacer justicia social a los trabajadores del campo. De ahí que tendremos que revisar qué surgió a partir de ahí, cuáles fueron las propuestas. De eso hablaremos regresando del corte. La población que labora en actividades agropecuarias percibe salarios de mucho menor monto respecto de los promedios nacionales. Entre ellos, el 28% recibe un salario mínimo o menos al mes, indicador 100% superior al de los ámbitos urbanos, que es de 14.7%.
Asimismo, solo el 3.3% de los trabajadores rurales percibe entre 3 y 5 salarios mínimos mensuales, y el 1.4% percibe más de 5 salarios mínimos. Entre el resto de la población, el 14.4% recibe de 3 a 5 salarios mínimos, y cerca del 7% percibe ingresos de 5 salarios mínimos o más. Rodolfo, antes de entrar al tema nacional, déjame regresar en términos, ¿qué lograron los jornaleros San Quintín? Después de las marchas, de las mesas de trabajo, de una afortunada exposición pública, porque son esos temas que de pronto desaparecen y volvió a surgir con enorme virulencia a raíz de la toma de carreteras, a raíz de volver a documentar la explotación, el abuso. Lograron algo. Finalmente sí, en términos de esta región, de este particular grupo, ¿se acordó algo, digamos, que podamos comentarle a los que nos están viendo? Pues tienes razón, Mario Luis. Yo creo que lo primero fue la visibilidad otra vez, porque es una lucha de ya varias décadas, ¿no? Desde los años 70 y 80 se han intentado formar organizaciones de lucha y de protección de los derechos de los trabajadores. La Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos, que dirigía Ramón Danzós Palomino, trató de organizar tanto en Sinaloa como en el Valle de San Quintín a los trabajadores y muchas fuerzas más. Pero yo creo que lo primero que se logró es que el país volteara, o una parte de la opinión pública al menos, volteara a ver las precarias condiciones y la situación de injusticia laboral. Que en concreto se logró la promesa de elevar el salario mínimo a 150 pesos en promedio, con algunas diferencias. Algunas de las empresas, por ejemplo, 19 pagarían 180 pesos al día, 39 pagarían 165 y 64 pagarían 150. Si hubo un incremento, estaban pagando antes de este acuerdo, ¿cuánto estaban pagando? El incremento fue alrededor de 30 pesos. Nada más. Nada más. Pero aquí hay un problema, como bien dice en una intervención que recoge una investigadora, Teresa Rojas, a un coordinador del programa de atención a jornaleros agrícolas. Dice, tenemos tres tipos de empresarios. Uno, los que quieren cumplir, los que están dispuestos a cumplir la ley. Otros, los que están dispuestos a hacer cosas para no tener dificultades. Y otros que buscan todas las maneras de no cumplir la ley. Según este coordinador, la mayor parte de los empresarios, desafortunadamente, buscan la manera de eludir el cumplimiento de la ley, actúan abiertamente boicoteando estas posibilidades de acuerdo. Fue un conflicto muy largo donde, en primer lugar, los empresarios no se presentaron a dialogar directamente con los trabajadores. Fue hasta el final y mucho gracias, bueno, a la lucha de los trabajadores en primer lugar, pero también a la presión de la opinión pública que creció también en Estados Unidos. Y esto es muy importante para ellos. Claro. La presión que se puede generar en los lugares de consumo donde se cuidan algunas condiciones, por ejemplo, que las empresas no tengan trabajo infantil es muy importante. Y eso los obligó a aceptar, pues, como ves, un pequeño incremento a los pagos generales. Sin embargo, las organizaciones denuncian que incrementó la carga de trabajo. O sea, se lo cobraron de alguna manera. Lo que dice, incrementó el número de surcos para hacer equivalente, o lo equivalente al aumento. Uno de los grandes temas, yo recuerdo en los 90s con el programa de jornaleros de solidaridad, donde una amiga querida, Lourdes Sánchez, estaba a cargo de ello. Bien. El gran tema era que se abrieran los campos. O sea, ni siquiera podía una autoridad entrar para, digamos, hacer una mínima verificación. Eso sigue existiendo esta realidad de que hay campos agrícolas en los cuales pues están, pues, digamos, con seguridad privada, evitando que entren
cualquier otro que no sea los trabajadores? ¿Sigue siendo uno de los temas centrales? ¿Fue tema en el caso de San Quintín? Yo creo que gracias al trabajo que hizo el Programa Nacional de Jornaleros Agrícolas, en efecto, con Lourdes Sánchez ahí durante mucho tiempo, se lograron muchas cosas, generalmente de apoyo a las condiciones de vida de la población. Por ejemplo, se reporta que se ha mejorado en situación de vivienda, pero otra de las cosas es que se abrieron los campos a otras instituciones como educación y salud y paulatinamente han ido, digamos, civilizándose un poco las relaciones. Era común hasta fines de los años 90 las guardias armadas en los campos y en efecto a mí me tocó directamente visitar campos en Sonora, en Nayarit y en el Valle de San Quintín. Y en varios de ellos lo que había eran guardias armados que no permitían la entrada. En aquella ocasión yo estaba promoviendo y desarrollando un programa, junto con otros compañeros desde luego, para la educación de los niños que trabajaban en los campos junto con sus familias. Y eso se observaba. Me parece que eso ha disminuido y no fue una demanda no estaba en la demanda de pliego petitorio. Tú eres un experto reconocido en educación. Platícanos de la educación de los niños. ¿Cómo le hacen los niños que tienen que recorrer el país y que no logran, digamos, cursar un ciclo escolar y que tienen que estar una temporada, no sé si en Jalisco y después irse a Sinaloa? O sea, y ha sido un proyecto siempre deseado de, primero, evitar el trabajo infantil y segundo, en la realidad que tienen que acompañar a sus familias. ¿Ha habido un esfuerzo? ¿Cómo está el asunto de la educación de los niños jornaleros? Pues bueno, a raíz de que el Programa Nacional de Jornaleros Agrícolas logra abrir los campos, pues muchas, o más bien varias entidades de gobierno, como el Consejo Nacional de Fomento Educativo, la propia Secretaría de Educación Pública, que tenía más largo camino andado en eso, inició hace mucho tiempo, en los años 80 o un poquito antes, con el fideicomiso para la atención de poblaciones cañeras en la Huasteca, a diseñar propuestas de atención a los niños para que pudieran cursar sus estudios. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede? Y eso me tocó observarlo directamente, pues los niños regresan del trabajo muy cansados, ¿no? Y tienen que entrar a una pequeña aula mal iluminada. Con un calor brutal, deshidratados, mal comidos. Con muy pocas condiciones. Entonces, pese a los esfuerzos que se han hecho, y han sido varios reiteradamente, la realidad se impone, la dura realidad se impone. Y entonces los programas educativos tienen poca asistencia. Al revés se dice, los niños son poco asiduos o poca asiduidad, pero realmente lo que sucede es que las condiciones materiales no les siguen permiten. siendo estas. Yo creo que más allá de los esfuerzos que CONAFE, por ejemplo, una institución sin duda que ha buscado resolver este problema, la realidad de las condiciones físicas donde viven las familias que están ahí, el esfuerzo enorme de cada día hace que el esfuerzo educativo pues lleva a que estos niños pues no logren terminar su educación primaria y muchos tienen que tener problemas enormes de lectura y de escritura. Definitivamente, mira, y eso se muestra, voy a comentar dos cosas, se muestra en la escolaridad acumulada. Pese a que la mayor parte de jornaleros son de 40% prácticamente, no la mayor parte, pero una gran parte de 30 años o menos, o sea, de 30 a 15, tenemos una escolaridad promedio de 8 grados, un poquito más. ¿Esto qué quiere decir? Que una gran parte de la población joven que está allí en los campos no concluyó la primaria, solo tiene primaria y muy poquitos 1 o 2 grados de secundaria. Pero si tienen 30 años, ellos vivieron ya cuando la primaria se declaraba prácticamente universal y cuando la secundaria ya era obligatoria, que fue en 1993.
Esto quiere decir que lo que llamamos rezago educativo se expresa justamente en esas poblaciones, la no asistencia. Y son estos niños que acompañan a sus padres a los campos, que cambian de entidad o que van de campo en campo, la llamada migración golondrina, la que hace que no solo no terminen sus estudios, ¿no? Y que los condena a este Sino ciclo que tampoco aprendan intergeneracional. realmente, se alfabeticen realmente. Sí, no, y están condenados a repetir el ciclo porque no tienen otra opción que ser trabajadores subordinados en una situación de alta vulnerabilidad a sus derechos y que, bueno, atrapa a niños, a los jóvenes, a los adolescentes, a los adultos y que rebasa con mucho, digamos, la propuesta educativa que se había generado. Déjeme ir un corte y regresamos para seguir hablando de a un año de San Quintín. ¿Cuál ha sido? ¿Cuál ha sido la propuesta? ¿Cuál ha sido el resultado de un esfuerzo, de una visibilidad que pareciera ser, no llevó a lo que debía haber llevado? Una estructura de un gran programa de atención que evite que estas familias tengan que emigrar y que trabajen en las zonas de mayor expulsión, como son las zonas que están en todo el país, en el sur, sureste, en el centro, pues que migran para buscar por lo menos subsistir. Vamos a un corte y regresamos al estudio médico-social. La desigualdad de ingresos en el mundo rural no solo se presenta entre quienes ahí laboran y el resto de la población ocupada, sino que afecta sobre todo a las mujeres, pues ellas reciben mucho menos ingresos que los hombres que trabajan en el sector rural. Según los datos del INEGI, el 48% de las mujeres que trabajan en actividades agropecuarias no reciben ingresos, frente a un 25.2% de los hombres. En contraste, el 7.7% de ellas percibe desde 2 hasta 3 salarios mínimos mensuales. Para los hombres, el indicador es de 9.9%. En la escala de más altos ingresos, es decir, quienes perciben más de 5 salarios mínimos mensuales, el 1.7% de las mujeres del ámbito rural se ubica en ese segmento, frente al 3.5% de los hombres. Lo que nos encontramos, Rodolfo, es que ante esta realidad de miles de familias que tienen que migrar, tienen que hacer este trabajo golondrino de ir de campo en campo, enganchados pues, seguramente por algún es jornalero que logra articular y que genera esos contratos, llevar camiones a los lugares de origen para todos llegar a cierta fecha a los campos agrícolas. Y están en estas condiciones que empezamos a describir y que están en las imágenes, ¿no? Viviendas precarias o lugares simplemente pasar la noche con poco acceso a, digamos, a agua limpia, puestos. Y ante eso, ¿cuál fue la reflexión que ustedes encontraron en el estudio en términos de este programa, que para nosotros fue emblemático en los 90s, de los jornales agrícolas? ¿Ha tenido los recursos? ¿Se ha diluido? Yo no lo encuentro, digamos, en la apertura programática como un programa que sea referente, sobre todo la que se habla que por la racionalidad macroeconómica hay que reducir el gasto social y pareciera ser que eso en sí mismo va a resolver problemas cuando realmente lo que está es perpetuando esta realidad. ¿Cuántos recursos tiene el programa de Jornaleros Agrícolas? ¿Tienes esos datos? ¿Cuántos realmente está destinando? Hablemos de Sedesol y después revisemos las otras secretarías. ¿Qué averiguaron ustedes? Pues si consideramos precios de 2012, ese programa tenía en 2014 230 millones. Su punto más alto había estado en 2012 con 270 millones. Pero cuando vemos la población atendida, realmente el gasto per cápita llega a ser, porque ha disminuido la población atendida, de 1,000 pesos. Pero ha habido momentos en que el gasto ha llegado alrededor de 300, 400 pesos por persona, si se distribuyera uniformemente a toda la población. Es dramáticamente escaso y con ello no se puede hacer más que cosas muy emblemáticas que no resuelven el problema de, digamos,
de asegurar un alojamiento digno, de asegurar acceso a agua limpia, potable, de asegurar alimentación, sobre todo de los niños y las niñas, de pues, un apoyo, digamos, que permita compensar este salario mínimo que se le está dando, y sobre todo mínimo en el sentido de que es un salario de explotación por las jornadas de trabajo. O sea, es un monto de recursos, por lo menos de Sedesol, que no logra compensarlo. No, definitivamente no. Aunque pudiera tener alguna cosa de efecto acumulado, por ejemplo, en la lenta construcción de viviendas, ¿no? Creo que allí es un programa fundamentalmente orientado a mitigar los problemas. ¿Es útil? ¿Es importante? Yo creo que sí. Y de hecho tendría que fortalecerse. Nosotros pensamos que debería, para no dispersar más los esfuerzos, concentrarse en la población jornalera migrante. De hecho, ese ha sido el principal grupo que ha atendido, pero se había propuesto atender a los jornaleros en sus versiones anteriores en las zonas de expulsión. Se concebía como un programa bastante más integral de desarrollo. Y tratar de evitar las causas que impulsan Claro. a estas familias a recorrer el país en condiciones realmente de una enorme vulnerabilidad, que esa es la palabra que habría que usar. En efecto, pero nunca tuvo, digamos, dos cosas: el presupuesto necesario, la inyección, la inversión necesaria y el respaldo del Estado. Porque para establecer el imperio de la ley, yo creo que se requiere toda la fuerza del Estado, incluso en cuestiones que parecen asumidas por todas, por todos, que son muy sensibles, como el hecho del trabajo infantil. México ha suscrito el convenio para combatir las peores formas de trabajo infantil. Bueno, se ha llegado a la conclusión, y creo que no se necesitaba mucho estudiar, sino simplemente observar la realidad en la que viven los niños, para ver que ahí no podrían desarrollarse bien, físicamente. Sí, claro. No podrían alimentar su necesidad de aprender, porque están ocupados ya en labores de adultos. En suma, no pueden vivir su niñez. Entonces, la conclusión es retirarlos del trabajo. Pero esto requeriría, como tú y yo sabemos, que hubiera inspección laboral. O sea, realmente un esfuerzo de la Secretaría del Trabajo, cumpliendo su obligación de ley, de inspeccionar, de entrar a estos espacios, llámese campo agrícola, llámese una mina, en el caso de los Pocitos, que logre verificar y cerrar y clausurar y sancionar. Y mi impresión es de que la fuerza del Estado, que es una frase que se invoca mucho, es bastante menor a lo que debería ser, digamos, el Estado del Estado para poder cumplir este mandato, el número de inspectores para que visitaran y lograran abrir esos campos, verificar las condiciones laborales, sigue siendo muy insignificante. O sea, no tengo la cifra, pero creo que es parte de esta realidad de que no logramos, el Estado no tiene capacidad para verificar el cumplimiento de la ley. Exactamente. Y quiero mencionar otra cosa relativa a esto. En las administraciones anteriores, de hecho, se privilegió la política de estímulo y de certificación a las empresas, que se supone es una manera proactiva, positiva, motivadora para cumplir la ley. A ver, explícame cómo está esto, cómo se justificaba esta propuesta. Bueno, como se requieren fuentes de trabajo, como se requiere impulsar la productividad, en lugar de obligar a las empresas a cumplir con la ley, lo que se buscaba es estimularlas. Alinear los incentivos, dicen sí, los economistas. Generar, claro, incentivos que consistían, por ejemplo, certificación, empresa libre de trabajo infantil. Entonces, lo que allí la Secretaría del Trabajo abre una convocatoria a la que las empresas se pueden inscribir o no. Muchas se inscriben porque esta es una demanda de los mercados internacionales, afortunadamente. Sí, ya tuvimos la fuerza, como tú repetiste hace rato. Sí. Pero una vez obtenido el certificado, esto puede pasar a segundo término, el cumplimiento. Entonces,
sustituir una política de inspección por una de certificación es una renuncia en los hechos, es lo que nosotros decimos, a la aplicación de la ley. Y en efecto, la Organización Internacional del Trabajo dice que este es un déficit muy grande en América Latina y en el Caribe. En nuestro país lo conocemos bastante y ellos lo señalan para América Latina y el Caribe. Tenemos una amplia normativa que establece derechos y protege a los trabajadores, más aún los que realizan trabajos peligrosos, como se considera el de la agricultura, ¿no? Por las razones que hemos comentado aquí. Sin embargo, esa normativa no tiene brazos, no tiene ojos y no tiene posibilidad de sancionar. Sí, la clausura, con todo lo que implica. Y entonces se necesita fortalecer la certificación laboral y no centrar todo en la certificación. Hay certificación de empresa familiarmente responsable, por ejemplo, para combatir el acoso. Esos son instrumentos que tienen. Hay certificación de habilidades jornaleras para permitir que los trabajadores puedan disputar un mejor salario, cuando lo que se requiere es cumplir los derechos mínimos establecidos en la Constitución desde 1917, insisto yo, pero ratificados en la reforma del 70 y ratificados ahora, ¿no? O sea, la paradoja es que a principios del siglo XX Eso es. se planteaba la explotación, la enorme reivindicación de esta realidad de los millones de campesinos que entonces vivían una enorme injusticia porque no encontraban un sustento por su trabajo, y el abuso en esos entornos de los hacendados, como se decía en la retórica oficial incluso. 100 años después nos encontramos que las debilidades del Estado o las visiones de Estado en términos de estos temas nos llevan a una situación en la cual se promueve, se busca incentivar un comportamiento deseado de los empleadores a través de certificados, ante la realidad de que el Estado no tiene los instrumentos, los brazos, los ojos para realmente ejercer la ley. Y esto parece ser que es en la parte laboral, enfrenta el tema de que el trabajo infantil, qué bueno que el país finalmente establece la edad que se establecía a nivel internacional, 15 años, pero se está dando el trabajo infantil incluso de niños de 12, de 10, de 8, y ante eso solo nos queda decir, firmamos el convenio con la OIT, fuimos reconocidos, es parte de los informes cuando se habla con el relator de derechos de infancia, pero la realidad es que no se aplica. Y en educación ya nos contaste de que la enorme complejidad de acompañar a estos niños que ante el trabajo no pueden, por bueno que sea el modelo pedagógico de CONAFE, pues cumplir lo mínimo. Y a mí sí me imagino que también en salud pasa lo mismo, o sea, el equipamiento, la capacidad de las unidades médicas, la posibilidad de que vayan brigadas de médicos a verificar la vacunación, a verificar el peso talla, en fin, nos refleja esta enorme situación que se sintetiza en un programa de jornaleros agrícolas CDSOL, que porque lo que nos dices, pues es de una magnitud tan pequeña que hace lo mínimo y no logra compensar pues, la violación de los derechos laborales, los derechos de la infancia, la situación de explotación y abuso. Y la conclusión es muy terrible. Pese a que hace un año el país volvió a voltear los ojos a los jornaleros en Villa San Quintín, creo que el balance sigue siendo de una enorme necesidad de reconocer que en este caso, el caso de los jornaleros agrícolas, hay un abuso, una explotación, y los estados, el Estado en sus gobiernos municipal, estatal y federal, sigue siendo realmente responsable del incumplimiento de la ley. Vamos a un corte y regresamos al Estudio México Social. México está caracterizado por una profunda desigualdad. Una de las formas más agudas en las que se expresa está entre los ámbitos urbanos y rurales. Por ejemplo, de acuerdo con el Coneval, el 61.1% de quienes viven en localidades de menos de 2.500 habitantes son pobres, mientras que entre quienes viven en localidades urbanas el porcentaje es de 41.7%. Entre las y los trabajadores del campo, el 80% carece de seguridad social,
y en los ámbitos urbanos este porcentaje es de 52%. De igual manera, en el campo el 57.9% de las personas carece de los servicios básicos al interior de sus viviendas, mientras que en los ámbitos urbanos es de 10.2%. Asimismo, el rezago educativo es más agudo en las zonas rurales, con 31.5%. En cambio, en las zonas urbanas es de 14.8%. Finalmente, en cuanto a carencia por acceso a la alimentación, las localidades más vulnerables siguen siendo las rurales, con 32.1%, y en las zonas urbanas es de 20.7%. Rodolfo, como pasa con los programas de México Social, el tiempo se nos está acortando muy rápidamente. Me gustaría que hiciéramos un esfuerzo de conclusiones. ¿Qué podemos derivar de esta situación de San Quintín a un año de este suceso que conmovió a muchos, pero no logró construir una política integral para garantizar los derechos de los trabajadores, sobre todo los trabajadores del sector agropecuario y en particular de los migrantes? ¿Qué conclusiones podrías derivar de lo que ustedes estudiaron en el Instituto Belisario Domínguez del Senado y que generó este documento que está en su página y que yo recomendaría que lo revisaran, porque hay datos importantes? Muchas gracias. ¿Qué podríamos concluir? Pues, a ver, lo primero, yo creo que insistir en que sin los derechos, sin garantizar los derechos, la política social no va a tener éxito sostenido. O sea, que estas, digamos, ministraciones de ciertas acciones, incluso de montos, recursos, no logran compensar la violación de los derechos, sobre todo con el derecho laboral, que se vuelve sistemático, estructural, y que estos apoyos pues de becas o de ciertos servicios mínimos son muy insuficientes. Definitivamente, y el propio Plan Nacional de Desarrollo lo que dice, vamos a evolucionar a una política de asistencia, a una política de derechos. Y la clave, dicen muchos estudiosos, para combatir la pobreza es el empleo y el ingreso, ¿no? Pero si no garantizamos que los trabajadores que tienen empleo, que tienen un patrón, que trabajan en empresas productivas, accedan a esos derechos mínimos y por lo tanto se equilibren los factores de la producción, que reciban, digamos, lo justo por un trabajo que está produciendo una buena cantidad de recursos. Una gran riqueza. Se ha ponderado mucho últimamente que la balanza agropecuaria, para usar los términos de los economistas, en términos de lo que se recibe por exportaciones de productos agropecuarios, ha crecido e incluso se maneja como parte del éxito comercial, pero no se reconoce o no se subraya, déjame ponerlo así, que mucho de esta enorme riqueza pues surge también de una enorme explotación laboral. Hay que recordar que el 60% de la gente que trabaja gana menos de 3 salarios mínimos. Y en este caso estamos hablando de jornaleros que trabajan mucho más de las 8 horas, Exactamente. que no les pagan sábados y domingos, que no tienen horas extras, que están en condiciones de una alta vulnerabilidad, porque si no cumplen las condiciones laborales, pues simplemente son, digamos, corridos, y habrá otros decenas que ante la necesidad pues se incorporan a estos surcos de explotación, pues para llenar cestas y cajas, ante la mirada ausente del Estado, que no logra estar. Entonces, propiamente podríamos decir que el programa de jornaleros agrícolas del gobierno federal, no solo de Sedesol, sigue siendo insuficiente en recursos, pero también en esta mirada integral de garantizar derechos que se pone en los programas, pero que no ha articulado realmente esta enorme necesidad de inspección laboral. Exactamente. Y yo creo que, mira, en el caso de los jornaleros agrícolas, 75% gana 2 salarios mínimos o menos. Tras esa jornada de 8 horas o más, y generalmente más, para poder completar esos ingresos. Eso es lo que reporta la encuesta nacional de ocupación y empleo. El 75%, generalmente el promedio de familias ahí son 4%. Sí, que los pone en la situación abajo de la línea de pobreza. O sea, sí, son pobres aún trabajando. Exactamente. Esa es la enorme dimensión de la fractura social, que aún los que trabajan están condenados a la pobreza.
Desde 1969 la OIT ha promovido el acuerdo, el convenio 129, enfocado a la inspección especializada del trabajo agropecuario. México no lo firmó argumentando que no era compatible con las leyes nacionales. Varios de los postulados de ese convenio sí lo incluyeron, están incluidos en el reglamento de inspección. Pero creo que el problema es que, en primer lugar, la inspección es muy débil por el número de inspectores. En segundo lugar, no es especializada. Y en tercer lugar, el mal que sufre todo México y que no solo se produce desde el gobierno, sino también desde los propios empresarios, la corrupción por la vía del soborno o de las famosas mordidas, ¿no? Yo creo que eso hace indispensable que más organizaciones de la sociedad, pero sobre todo, por eso este documento lo elaboramos para los legisladores, para que el Poder Legislativo y el propio Poder Ejecutivo cambien la idea sobre política social y particularmente se fortalezca la inspección laboral. Creo que la inspección es clave en esta idea de una política social que garantice derechos. Déjame regresar a eso porque es un punto importante. El Instituto Belisario Domínguez, que es, digamos, el espacio para la reflexión que tiene el Senado de la República, genera estos documentos. Ustedes se los entregan a los senadores y a las comisiones para que tengan elementos para poder, desde ahí, desde el Senado de la República, propiciar, orientar, recomendar acciones, en este caso, para los jornaleros agrícolas. Así es. Sería, digamos, el sentido. Ese es el sentido de esta elaboración, pero también lo ponemos, y es por mandato del propio estatuto, a disposición de todo el público, porque lo que necesitamos generar es también una exigencia social. Y en ese sentido, el instituto trabaja principalmente para el Senado de la República, pero por su propio mandato para dar a conocer la situación de los principales problemas del país. Y creo que en este caso estamos hablando de uno de los más graves. Junto esta población de jornaleros agrícolas y de trabajadores agropecuarios en general, que suman 2.3 millones, junto con las trabajadoras del hogar, en su mayoría mujeres, por eso digo trabajadoras, suman 4.600.000 trabajadores que no tienen prácticamente los derechos. No tienen seguridad social, no tienen la posibilidad de la inspección laboral para asegurar a una jornada un salario digno, no mínimo, un salario digno, no tienen la posibilidad de realmente pues exigir sus derechos, está en una enorme indefensión. Y por otra parte, lo que yo subrayo, son gente que trabaja, son gente que está trabajando más de 8 horas, y estas dos dimensiones ejemplifican esta realidad de la ruptura del trabajo como el instrumento central para salir de la pobreza que compartimos, pero mientras no implique un salario digno, derechos sociales, seguridad social, pues es una retórica que no logra enfrentar. Uno de los temas, y déjame regresar porque es mayor, el tema de que un Estado que no cumple sus funciones y después está atrapado también por la corrupción, por el incumplimiento de sus trabajadores, que no verifican que están sujetos a la impunidad y a la capacidad corruptiva de los empleadores. Y ahí suena muy débil esta exhortación a la certificación voluntaria, ¿no? O sea, regreso a ese tema, o sea, pareciera ser que no reconoce la complejidad. Y yo quisiera concluir en esta parte sobre el tema de que seguramente mucho de la población, me decías, son familias que ya llevan varias generaciones. Ustedes lograron identificar que no estamos hablando de una generación que de pronto por alguna, digamos, desastre natural tiene que emigrar, no, ya se volvió la manera de vivir de localidades completas en el sur, sureste, en el centro del país que pues migran generación tras generación. Así está el fenómeno enraizado en términos de que ante ninguna otra opción lo que queda es eso, migrar en condiciones tan vulnerables. Creo que en efecto es lo que decías hace un momento. Baja escolaridad
aprenden a trabajar, conocen los lugares, tienen los contactos para migrar, tiende a reproducirse ese modo de vida, que esto quiere decir la pobreza extrema. Y 75% gana 2 salarios mínimos o menos, pero el salario mínimo también es muy bajo, es anticonstitucional de hecho, no cumple los requisitos que establece la Constitución, que dice que debe ser suficiente para el sostenimiento material y para las necesidades culturales de una familia, ¿no? Eso no se cumple, es otro problema que tenemos en el cumplimiento de los derechos. Y definitivamente creo que estos es parte del México profundo que llamaba Bonfil Batalla. Allí están las manos que producen una riqueza muy importante, pero también los alimentos que consumen o que consumimos millones de mexicanos. Y yo creo que es una gran injusticia hacia la cual todos los actores tendrían que reaccionar. Garantizar los derechos de estos trabajadores. Turner en 1908 escribió México Bárbaro. Así es. Y nosotros citamos aquí un fragmento de lo que escribió porque es muy elocuente y desafortunadamente aplica al México actual. Dice, descubrí que el verdadero México es un país con una constitución y leyes escritas tan justas en general y democráticas como las nuestras, Estados Unidos, pero donde ni la Constitución ni las leyes se cumplen. Encontré que México es una tierra donde la gente es pobre porque no tiene derechos, donde el peonaje es común para las grandes masas y donde existe esclavitud efectiva para cientos de miles de hombres. Lo terrible es que sea en el siglo XXI, cuando los trabajadores de San Quintín llamaron la atención sobre esta situación, 100 años después. Y con este comentario cerramos el programa. El México profundo, este México de injusticias en el cual podemos decir y decimos que hay un México que en términos de compromisos o derechos establecidos en leyes, reglamentos, constitución, se plantea un México social, pero en la realidad es un México fracturado en el cual los miles de migrantes que trabajan en el campo, los miles de mujeres que trabajan en hogares, haciendo trabajo doméstico, reflejan esta realidad. Y nuevamente, no se trata de magnitudes, de que sean muchos o pocos. Cada mexicano debería tener derecho a tener una vida digna por su esfuerzo. Pero hoy nos enfrentamos que hay miles y miles, más allá de las cifras, que aún trabajando se encuentran en una vulnerabilidad ante la ausencia del Estado de ejercer su mandato, que se vigile el cumplimiento de las leyes. No basta la exhortación o no basta simplemente los programas asistenciales que dan algunos recursos o bienes, porque no logran compensar esta riqueza que se genera, que se pondera y que sin duda lleva a esta balanza agropecuaria que sin duda es importante, pero no es justificable cuando se construye en el abuso y la explotación, sobre todo de niños, de mujeres, de familias. Por eso nuevamente quiero destacar el trabajo que hace el Instituto Belisario Domínguez, el Senado de la República, y que estos documentos logren hacer visible nuevamente, logren realmente generar una reflexión y una crítica propositiva de que tenemos que enfrentar la injusticia social para construir el México social. Rodolfo, muchas gracias por estar en México Social, muchas gracias a ustedes por acompañarnos nuevamente en el estudio.